Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan en nuestra transmisión. Qué bueno es tenerles, qué bueno es que estén acá con nosotros y que juntos podamos pasar un tiempo con el Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos dé la sabiduría, el discernimiento y la ciencia, y que podamos aprender cosas nuevas, recordar otras, pero lo más importante es que podamos bajarlo a nuestro corazón. Quiero recordarles que nosotros somos CRECI, somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy es: cuando murmuramos, Dios te oye. Qué importante es que podamos nosotros aprender un poco y tener mucho cuidado en esta parte. Por eso quiero enseñarte a la luz de la Biblia unos consejos, unos puntos importantes para que tú los tengas en cuenta. Quiero motivarte para que oremos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome este tiempo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que nos dé la sabiduría y que podamos nosotros manejar muchas cosas, que podamos nosotros decirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome nuestra vida, que sea Él el que nos guíe y el que pues coloque en nuestro corazón ese deseo de querer hacerlo, de poder entenderlo. Así que yo le motivo para que usted oremos y para que le pidamos al Espíritu Santo esa guía. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, oramos para que tú, papá, tomes nuestra vida, para que tú tomes nuestro corazón, Señor, y para que podamos, Espíritu Santo, cada día crecer en ti, Señor. Padre, permítenos aprender, permítenos comprender, Señor, tus palabras, tus principios, tus enseñanzas, y que las bajemos a nuestro corazón y las coloquemos en práctica. Que entendamos, Señor, de que tú has dejado el manual de vida para que nosotros de allí tomemos cosas importantes y podamos crecer, porque tú eres inmenso, porque tú eres poderoso, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por todas las cosas que tú has hecho, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que te quedes con nosotros. Amén. Bueno, vamos entonces a ir a la palabra. Cuando murmuramos, Dios te oye. Ese es el título de nuestro tema para hoy. Y quiero llevarles al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. He tomado la versión Biblia lenguaje sencillo. Me pareció bien interesante esta versión. Mire lo que dice en Santiago 4, del 11 al 12. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estaba criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Eso dice Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Entonces, partiendo de aquí, quiero regalarte 5 puntos para que entiendas o no dejes que los cielos se cierren. Muchas veces nosotros cuando murmuramos cerramos los cielos y precisamente ahora tenemos cielos abiertos. Entonces no podemos cerrar los cielos. Y quiero regalar estos 5 puntos para que tú lo tengas en cuenta. Y es más, he ido a la palabra de Dios para que tú veas en el manual de vida lo que sucedió cuando algunas personas murmuraron y que tú tengas en cuenta esa parte.
¿Por qué te hablo esto? Porque vienen o hay promesas espectaculares, vienen cosas bien especiales y la idea es que tú puedas tomar esas bendiciones que vienen, que tú puedas entender de que por una murmuración o por falta de fe o por actitudes o por no cumplir principios, tú dejes pasar las bendiciones. La idea es que tú estés apercibido y que tomes cada una de esas bendiciones. Para nosotros el 2022 son cielos abiertos, pero hay cosas que de pronto si hacemos se nos pueden cerrar los cielos. Y aquí no te estoy metiendo yo terror ni nada de eso, sino bíblicamente está. Y quiero que tú lo aprendas y que tú lo sepas y vas a ver algo totalmente diferente. Entonces el primer punto que te quiero regalar dice que cuando murmuro, Dios me oye. Escucha, cuando murmuro, Dios me oye. Es interesante esa parte porque hay veces mi mente o mis emociones están seguros de las cosas, pero no tenemos en cuenta mi parte espiritual ni tampoco tenemos en cuenta principios. Entonces cuando yo estoy mental o estoy emocional, pues estoy como muy seguro porque es que es cierto, es verdad, pero desde el punto de vista espiritual me puedo estar llevando principios y por ahí Dios no funciona. Te voy a colocar números 12, 1 y 2, mira lo que sucedió. Números capítulo 12, 1 y 2. Cuando murmuro, Dios me oye. Dice así, Números 12, 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Muy fuerte esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué tomó números? Porque es verdad, María y Aarón eran los hermanos mayores de Moisés. Y Dios había dado una orden de que todo hombre israelita se casaba con mujer israelita. Y Moisés fue y tomó una mujer de otro país, de otra región. Y María y Aarón empezaron a murmurar de Moisés. Y es más, dijeron eso, ¿no? Es que Dios solamente habla por Moisés, también puede hablar por nosotros. Y ellos no tuvieron de acuerdo de que Moisés hubiese hecho eso. Y mentalmente y emocionalmente María y Aarón tenían la razón, pero espiritualmente no. ¿Por qué? Porque hay un principio en el cual se habla de que el único que juzga una autoridad es Dios. Nadie puede juzgar una autoridad sino Dios. Y ellos se sentaron allí a juzgar. Y ahí es cuando dice que Dios los oyó. Cuando yo empiezo a murmurar de una autoridad, la que sea, ojo, escuchen, la que sea, Dios me oye. Por eso tengo que tener mucho cuidado. Pueda que esté haciendo las cosas bien, mal, regular para ti, pero igualmente el único que puede entrar allí es Dios, es una potestad de Dios. Por eso la Biblia dice que toda autoridad es colocada por Dios. Bueno, entonces toda autoridad es colocada por Dios, toda autoridad es juzgada por Dios. Entonces, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es orar por esa autoridad. Lo que tenemos que hacer es tener mucha sabiduría para manejar esa parte. Por eso tú tienes que tener en cuenta estos puntos y estos principios, porque muchas veces nosotros cerramos los cielos por cosas que desconocemos. Entonces, y hoy en día se habla de justicia, se habla de que estoy en la verdad, pero leamos el manual de vida a ver qué pasa. Leamos el manual de vida, porque muchas veces lo que la mente piensa o lo que las emociones piensan no es una verdad absoluta o no es verdad simplemente. Lo que tú tienes que aprender es a entender principios, y los principios es la clave de una relación con Dios. Los principios es la clave para que las promesas lleguen a nuestra vida. Entonces ten en cuenta esa parte y mira lo que sucedió aquí María y Aarón. Pues sí, es cierto, Moisés no tenía por qué hacer eso, pero lo hizo. Pero ellos juzgaron, ellos murmuraron. Y ahí es cuando está el problema. Ahí es cuando los cielos se abren. Entonces este primer punto tenlo en cuenta. Cuando murmuro, Dios me oye. Vamos a otro punto importante. Dice que cuando murmuro me cae lepra. Cuando murmuro me cae lepra.
Seguimos en Números 12:10. Mira lo que dice Números 12:10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Aquí es fuerte, porque María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y ellos decían, pero ¿cómo se le ocurre a Moisés hacer eso? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué si Dios dio una orden? Pero no entendieron que el que tenía que ir a reclamarle a Moisés era Dios, no era María y Aarón. A pesar de que ellos eran los hermanos mayores, sí, en cuestión de sangre eran los hermanos mayores, pero espiritualmente no, espiritualmente Moisés era cabeza de María y Aarón. Entonces Dios era el que tenía que intervenir allí. Y mire que fruto a eso que María hizo, le cayó lepra, fue leprosa. Entonces nosotros muchas veces, bueno, aquí una lepra física, pero muchas veces nosotros somos leprosos espirituales, no funcionan las cosas, no salen porque queramos. ¿Por qué? Porque de pronto nos hemos vuelto muy fáciles en murmurar. Siempre estamos mirando qué hace la autoridad, qué no la hace, si está bien o está mal. Siempre vamos y damos nuestro concepto, no importa a quién se lo decimos. Ahí está el problema. Hay murmuración. Entonces cae lepra, lepra espiritual, y los cielos se cierran. Y cuando a uno se le cierran los cielos, es bien complicado la situación. Entonces es importante que tú aprendas esto. ¿Por qué? Porque necesitamos que fluya la bendición, necesitamos que tú tengas en cuenta esa parte, que tú por lo menos conozcas esto, que más adelante no diga, pues que a mí nadie me lo dijo, si yo hubiera sabido. No, ten en cuenta esa parte. Ojo, toda autoridad, no estoy hablando aquí del pastor de la iglesia Crecí o de cualquier pastor, estoy hablando de toda autoridad, tengamos en cuenta esa parte, seamos muy prudentes en eso. Y muchas veces caemos en esos errores y por eso las cosas no funcionan, porque pues lamentablemente hablamos con el corazón, hablamos con la mente, hablamos con las emociones, pero no tenemos en cuenta principios y hablar desde el espíritu, desde la conciencia. Entonces ten en cuenta esa parte. Cuando murmuro, Dios me oye; cuando murmuro, me cae lepra. Ten en cuenta eso, porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué por donde meto la cabeza no me va bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aún hasta me enfermo físicamente? Es porque muchas veces nosotros nos cae lepra por hablar locamente, ¿no? Así como más adelante María y Aarón dijeron, perdónanos Dios porque hablamos locamente. Y muchas veces uno habla locamente y vienen las consecuencias en esa parte, porque hay principios que Dios maneja que son irrevocables. Tú sabes eso, los principios son irrevocables, y Dios maneja ciertas cosas que Él no acepta. Nunca va a aceptar que una persona, por muy inteligente, por muy capaz y por muy antiguo en la parte espiritual, hable de una autoridad. Dios no deja eso, porque Dios es el encargado en su momento de hablar con esa autoridad. Mira que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés trabajó todo el tiempo con el pueblo de Israel y movió en el desierto, y mejor le hicieron hasta para vender. Y al final Dios le dijo, sube a este monte, mira la tierra, porque tú no entras. Y no entró por todo esto. Pero fue el Dios el que le habló. No era el hermano mayor, no era el mejor líder que tenía, no era el consiervo, no, es Dios el encargado de hacer eso. Entonces aprendamos esa parte, ténganlo en cuenta, por favor, porque necesitamos que los cielos estén abiertos, necesitamos que usted tome las promesas, pero no las deje ir por cosas que de pronto, hay veces nosotros hablamos mal del presidente, del alcalde, del gobernador. Oremos por ellos más bien, oremos y clamemos a Dios por ellos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros lo que hacemos es hablar cosas que pues ni nos consta, ¿no? Simplemente pues porque hemos oído de otros. Tengamos prudencia en esa parte, porque allí Dios nos oye, porque de pronto nos puede caer lepra espiritual y lepra física. Vamos al tercer punto. Dice que cuando murmuro, todo se detiene. Cuando murmuro, todo se detiene.
Es como que quedara en pausa, ¿sí? Mire lo que dice Números 12, 14 y 15. Dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Bien interesante esta parte, ¿por qué? Porque cuando murmuro todo queda en pausa, todo queda quieto. No se mueve nada, no funciona nada. Como que ahí estoy al día, no hay prosperidad, no veo que avance nada, porque hay murmuración. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Mire que aquí le pasó a María. María tuvo que salir del campamento y el pueblo no pudo seguir, tuvo que esperar 7 días allí a que María volviera otra vez. Todo se detuvo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en nuestra vida espiritual y las cosas se detienen? ¿Cuántas veces nosotros podemos visualizar que vienen cosas importantes y arrancamos muy contentos, pero hay un momento en que todo como que se estanca, como que no funciona, como que arranca y se queda, como que sí, ya arrancó y vuelve y se queda? Eso. Hay murmuración. ¿Tú cuántas veces de pronto de tu corazón murmuras? ¿Sí? Murmura desde tu corazón. Y así sea que tú murmures con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. No, es que aquí hable. No, muchas veces nosotros nos encargamos de cerrar los cielos, nos encargamos de que las cosas se detengan porque no entendemos principios. Hay cosas que Dios no negocia. Mira, hay 2 cosas que Dios negocia en mis 40 y pico de años de conocer a Cristo. Una es la murmuración y 2 es cuando yo quito a Dios de en primer lugar. Ahí no hay nada que hacer, ahí no funciona Dios para nada. No funciona, créame. Y tenemos que tener muy en cuenta esa parte. Y qué bueno que usted pueda aprenderlo y tenerlo en cuenta. Porque muchas veces nosotros no tenemos en cuenta esa parte, sino es que veas que yo estoy diciendo la verdad. Es que María y Aarón estaban diciendo la verdad. Mire, él se casó con una mujer cusita de otro país y Dios dijo que no, es que es la verdad. Sí es la verdad, pero no era la forma. ¿Sí me entiendes? Y peor cuando no es ni la verdad ni es la forma. Todavía es peor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte. No podemos manejar esa parte así, no podemos manejar esa forma. Tenemos que tener en cuenta, a ver qué me habla la Biblia, qué me dicen los principios, qué es lo que Dios me está enseñando. Es muy importante que tú lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque es que llegan las bendiciones y tú no las ves y tú dices, pero es que aquí no me voy porque aquí yo no vi bendición. Pues muchas veces no hay bendición, no por la iglesia o por el lugar donde estás, sino por la actitud tuya, por tu corazón, cómo lo tomas, ¿sí? Aquí María y Aarón no tuvieron un corazón afable para Moisés, fueron un corazón de crítica y ahí es donde perdemos el año. ¿Por qué? Porque ellos no tocaron a Moisés y ellos pensaban que estaban tocando a su hermano menor. Tocaron fue la investidura, ¿sí? ¿Por qué tocaron la investidura? Porque estaban hablando de algo que Dios le dijo a él, algo espiritual. Tocaron la investidura. Entonces tengan en cuenta esa parte. Y por eso mucha gente anda leprosa, por eso mucha gente no le funciona nada, no le sale nada. Es por eso, porque han cerrado los cielos. Los cielos se han vuelto de bronce. Y ahora hay cielos abiertos. Aprovechemos. El Espíritu Santo le decía, Señor, ¿qué quieres que hablemos? Y yo me decía, háblale de esto, de esta parte. Mira lo que dice Santiago, por eso tomé esta versión para que tú lo entiendas. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como que estuviera criticando la ley de Dios y hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Muy interesante esa parte. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros no somos jueces, ¿sí? Y no somos jueces, ¿por qué?
porque pues somos seres humanos que somos imperfectos, no somos perfectos. Entonces dejémosle ciertas cosas a Dios, oremos, clamemos a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que clamarle a Dios, y cuando tú le clamas a Dios, aún por una autoridad, por un gobierno, Dios mete su mano ahí. Mira, el pueblo de Israel estaba en esclavitud o era esclavo de los egipcios, y un grupo de personas empezó a clamar a Dios. Dice que Dios los oyó y por eso cogió a Moisés y lo mandó para que lo sacaran de esa esclavitud, porque clamó a Dios. Clamemos a Dios, no critiquemos, no hablemos mal, ¿sí?, de nuestras autoridades. Clamemos, oremos a Dios, ¿sí? Dice que la oración del justo puede mucho. Y qué bueno que de pronto Dios encuentre muchos justos orando. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. Por eso usted dice, es que aquí donde estoy yo no veo nada. ¿Pero por qué? Porque usted hasta murmura de la misma ciudad, murmuras de tu empresa, murmuras de donde estás trabajando, murmuras de tu universidad, de tu colegio, de tus profesores. ¿Cómo querés que te vaya bien? Cerramos nosotros las cosas. Tenemos que tener en cuenta esa parte, porque hay veces nosotros somos muy ligeros para hablar, no somos prudentes. Qué bueno que usted pueda tener en cuenta esa parte y verlo y decir, bueno, Señor, voy a empezar a hacer ese ajuste, ese cambio. Aquí simplemente te estoy regalando unos puntos para que tú tengas en cuenta, y estamos tomando el ejemplo de María y Aarón, porque es un ejemplo muy tangible, ¿no? De que mentalmente y emocional ellos puedan tener razón, pero espiritualmente no. Y el Espíritu Santo te viene enseñando eso. Hay cosas que yo creo que tengo la razón, pero me estoy llevando por delante principios, me estoy llevando por delante la parte espiritual, y así no se funciona en la vida cristiana. La vida cristiana tengo que tener en cuenta ciertas cosas, ¿sí ves? Ciertas cosas. Entonces muchas veces nosotros lo tenemos en cuenta. ¿Te acuerdas cuando Pablo se enojó con el sumo sacerdote que había en la época? ¿Sí? Y le dijo, tú eres un sepulcro blanqueado. Y cuando le dijeron, tú ofendes al sumo sacerdote, dijo, yo no sabía que era él. Y casi pidiendo perdón. Pablo entendía lo que era autoridad. Él no podía ir en contra de esa autoridad si estuviera actuando mal, lo que fuera. Pablo dijo, no sabía. Si quiere, léelo, ¿sí? Y que tú entiendas de que tenemos que cuidarnos nosotros, de qué hablamos, de qué decimos, ¿sí? Y no estoy únicamente quedándome en una iglesia, me estoy yendo mucho más allá. En mi ciudad tenemos autoridad, en nuestro país tenemos autoridades. ¿Cómo estamos actuando allí? Ten en cuenta esa parte, porque hay cielos abiertos, vienen cielos abiertos, y Satanás se encargará de que tu cielo abierto se cierre, porque dice que él es el primer acusador que tenemos nosotros. Y lo primero que va a hacer, porque cuando Dios se sienta con los ángeles, también Satanás tiene que llegar allá porque fue un ángel. Y el primer acusador es diciendo, levantando la mano y diciéndole, a este no le puedes dar nada, porque mira cómo murmura, cómo habla de su presidente, de su gobernador, de su alcalde, cómo habla de su pastor. Ese no se le puede dar nada. Ese es el primero que hace eso. Y como Dios es justo y los principios se cumplen, ten en cuenta esa parte. Entonces, cuando yo murmuro, Dios me oye. Cuando murmuro, me cae lepra. Cuando murmuro, todo se detiene. Otro punto, el cuarto punto, cuando murmuro, me siento en silla de escarnecedores. Ten en cuenta esa parte. Dice que cuando murmuro, me siento en silla de escarnecedores. Mire lo que dice el Salmo 1:1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando yo hablo mal de una autoridad, dice que me siento en silla de escarnecedores. Y resulta de que yo no soy perfecto, y en cualquier momento yo voy a cometer también un error. Y entonces, en cualquier momento yo no voy a hacer las cosas bien. Y entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte. Y muchas veces nosotros no lo vemos desde ese punto de vista. No, es que mentalmente yo tengo la razón y ya.
No, mentalmente usted puede tener la razón. Mentalmente María, Aarón tenía la razón. ¿Y qué sucedió? Aarón no entró a la tierra prometida, María le dio lepra. Así de sencillo. Y mentalmente ellos tenían la razón. Pero espiritualmente, bajo los principios, no. Pero ¿por qué Dios actúa así? Porque tú no perteneces al reino del mundo, sino al reino de Dios. Y ya cuando yo recibo a Cristo, el que me juzga es el reino de Dios, y el reino de Dios maneja principios. Y si yo incumplo principios, entonces tengo problemas. Te estoy hablando claro para que tú aprendas y para que tomes las bendiciones que vienen y no pasen las bendiciones y tú no coges nada y te enojes con Dios, te enojes con la iglesia, con el pastor, con todo el mundo, porque tú no ves las bendiciones, porque es que yo veo que a este y yo qué, y al final el que paga los platos es el pastor, la iglesia. No. Nosotros tenemos que aprender a manejar esa parte. Mira que en la vida espiritual el que paga los platos es el pastor y la iglesia. Y en el mundo el que paga los platos es el presidente, el alcalde y el gobernador. No, tenemos nosotros que aprender a manejar esa parte, a tener en cuenta eso. Entonces, no puedo sentarme en silla de escarnecedores. Tengo que sentarme en otra silla que no sea la silla de escarnecedores. Más bien sentarme en la silla del perdón, en la silla de la paciencia, en la silla de la humildad, en la silla del amor. Sentémonos en esa silla, pero no en la de juzgar porque pues no estamos aptos para eso. Entonces tengamos en cuenta esa parte y usted va a ver algo totalmente diferente. Y cuando usted lo vea, se va a encontrar de que las cosas van a funcionar. ¿Sí? Así que empiece a ser prudente porque caemos allí en esa parte. El quinto punto dice, cuando murmuro, no estoy pensando en mí. Cuando murmuro, no estoy pensando en mí. Mire lo que dice 1 de Juan 4:20. 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios aunque no ha visto? Bien interesante esa parte. Claro. ¿Qué me dice, qué me dice los 10 mandamientos? Jesús lo resumió. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso lo resumió Jesús. Entonces, cuando yo murmuro de una persona, no estoy cumpliendo. Yo no amo a Dios, ¿sí? Ni mucho menos al prójimo. Porque esa persona la hizo Dios. Y si esa autoridad, pues la colocó Dios, peor todavía. No amo a Dios. Entonces, si tú te escarneces con tu hermano, y aquí me dice, ¿sí? Al prójimo como a ti mismo, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Mucho, ama al prójimo como a ti mismo, y yo escarnezco al prójimo, no me amo yo mismo. Esto es algo que tú tienes que aprender. Te estoy hablando espiritualmente. Porque es que esto no lo alcanzamos a percibir, porque en el mundo, ¿qué me dicen? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si quedo, pues yo. No, acá me dice, ama a Dios, ¿cierto? Pero también ama a tu prójimo, como a ti mismo. Como tú te amas, tú amas a tu prójimo. Venga, yo me siento en silla de escarnecedores hacia mi prójimo, entonces yo también no me amo. Yo también me encarnezco. Ten en cuenta esa parte. Y por eso muchas veces las cosas no nos funcionan. Entonces, hay veces Dios es más benévolo con una persona que nosotros mismos con una persona. Tenemos que tratar de perdonar, de ser pacientes, de amarnos los unos a los otros. Es importante que nosotros entendamos esa parte, porque muchas veces no lo vemos de ese punto de vista. Entonces, qué bueno que tú puedas tener en cuenta esa parte, porque lamentablemente tú empiezas, ¿cierto?, a manejar, a mover la sin hueso, como decimos, que es la lengua, ¿sí? Y vienen problemas, y por eso ministerios se estancan, por eso empresas se estancan, su vida se estanca. Entonces ten en cuenta
estos puntos quería regalarte. Cuando murmuro, Dios me oye. Cuando murmuro, me cae lepra. Cuando murmuro, todo se detiene. Cuando murmuro, me siento en silla de escarnecedores. Y cuando murmuro, no estoy pensando en mí. Ten en cuenta esa parte, esos puntos. Te los he hablado a la luz de la Biblia para que lo tengas en cuenta y que podamos nosotros hacer ajustes en este momento. Y que tú digas, Señor, si tengo cielos abiertos o voy a tener cielos abiertos, los voy a tener todo el año y me voy a cuidar de eso. Y voy a empezar a meterme contigo, Señor, y a disfrutar de ti, Padre Santo. ¿Sí? Y ora a Dios. Ora a Dios por las autoridades, ora a Dios por los pastores, por tus pastores, ora a Dios por el alcalde, por el gobernador, por el presidente, por el consejo, por el senado. Oremos a Dios por ellos, clamémosles a Dios por ellos, ¿sí? Y verá que es diferente y va a ver usted cómo las cosas van a cambiar. Ten en cuenta esa parte y cuando tú tengas en cuenta eso, vas a ver algo totalmente diferente. Así que pues yo espero que tú lo bajes a tu corazón, que es lo más importante. Espero que lo tengas en cuenta. Espero que lo mires con esa óptica desde el punto de vista espiritual. Tú no perteneces al reino del mundo, perteneces al reino de Dios. Y cuando yo pertenezco al reino de Dios, tengo que tener muy en cuenta principios y cosas que están escritas en el manual de vida que es importante cumplirlos. Así que te motivo para que le des me gusta a esta prédica. ¿Por qué no le das me gusta a esta prédica? Compártala con tus amigos, con tus vecinos, con personas que de pronto tú consideres que le pueden ayudar. Comparta esta prédica y vas a ver algo totalmente diferente. Así que espero que te sirva, que medites en este día y que puedas ver prodigios, milagros y maravillas. Familia, gracias por estar con nosotros. Qué bueno poder tenerles acá, que usted pueda disfrutar de un tiempo con el Espíritu Santo y que podamos cada día crecer en Él, porque ese es el objetivo, que aprendamos, que recordamos cosas importantes, que lo bajemos a nuestro corazón para que veamos las bendiciones y las promesas que Él tiene para nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.